quería arrancar esta entrevista preguntándote para vos, ¿qué es lo que entendés por agilidad? Mm. Para mí la agilidad es una habilidad que una persona, un equipo, una organización puede desarrollar para adaptarse constantemente a los cambios que se le van presentando, que pueden ser cambios de los que vivimos todos los días y tal vez estamos muy en automático y no nos damos cuenta que hubo un cambio que tuvimos que tomar una decisión. O pueden ser cambios muy disruptivos como vivimos cuando tuvimos la pandemia, ¿no? Esa habilidad se ejercita como tal cual uno ejercita cualquier otra habilidad en el gimnasio y mientras más ejercitada está, más capacidad tenemos de responder a los cambios que se nos van presentando en la vida, si hablamos de personas o en las organizaciones. Y hablando de la vida, ¿considerás que la agilidad puede ser una solución universal para todos los aspectos de la misma? ¿O hay situaciones y contextos que podrían quizás no ser la mejor opción? Bueno, creo que la agilidad es como esta habilidad de recalcular todo el tiempo, ¿no? Como de tener el GPS todo el tiempo prendido y si te dice, bueno, es mejor no seguir por esta calle, por esta avenida porque está muy congestionada, recalcular, estar recalculando todo el tiempo. Imagino que te habrá pasado, pero me he subido a autos donde el conductor estaba todo el tiempo haciéndole caso al GPS y eso hizo que doblar todo el tiempo tuvo un costo, un impacto muy alto realmente en el tiempo de llegar al destino final. Entonces creo que la agilidad vino a resolver de una manera práctica un montón de situaciones que hasta el momento no podíamos resolver, que tienen que ver con accionar en lo que llamamos entornos o problemas complejos, pero hay muchos otros problemas que ya tenían su solución antes y que está bueno seguirlas usando, ¿no? Cuando hay un problema que tiene una única vía de solución o tiene algunas posibles, donde algunas son mejores que otras, eh, no necesitamos estar reinventando la rueda todo el tiempo y a mí eso me parece importante tenerlo en cuenta porque además creo que hay hasta una cuestión de ahorro de energía que es necesaria, ¿no? Entonces, si estamos, la agilidad tiene que ver con crear soluciones distintas o nuevas porque nos aparecen problemas nuevos que no habíamos resuelto antes, que no quiere decir que sean una novedad para la humanidad, sino que son nuevos para nosotros, nosotras como observadores de ese problema. Pero no podemos estar inventando todo el tiempo, porque tiene una demanda de energía personal y grupal si estamos trabajando en equipo muy alta. Entonces, universal nada, qué sé yo, esa sería mi respuesta corta. ¿Y por qué considerás que muchas veces en el ámbito personal las personas justamente piensan que todo debe ser perfecto o estar estrictamente planificado? Mm. Porque tengo la sensación de que en el paradigma de las personas, en el cual en cierta parte quizás también hasta incluso me incluyo, eh, tenemos en la cabeza la idea de seguir un plan perfecto o súper planificado. ¿Cómo podemos, entonces, bajo esa presión de que todo salga bien, manejarnos con los principios de la agilidad? Bueno, te la voy a contestar de forma muy personal la pregunta. A mí la agilidad me ayudó muchísimo a abandonar el perfeccionismo. El día y a soltar en líneas generales, ¿no? El día que me di cuenta que en mi propia forma de hacer, yo pensaba iteraciones, ¿no? Como esta idea de la agilidad de ir construyendo de a poco, bueno, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Y me di cuenta que a lo mejor en la iteración uno ya estaba bien y que todo lo otro que había pensado y planificado no era necesario, eso se te empieza a hacer canas y está bueno.
porque si algo lo terminé antes, o sea, o cumplí el objetivo, porque no es una cuestión de rapidez, y puedo avanzar con otra cosa, o puedo tener tiempo libre, en mi caso, para cantar, para tocar el piano, para ir a una clase de danza, para pasar tiempo con mis amistades, wow, se te abre un mundo. Eh, entonces, para mí fue muy vivencial el poder soltar. Ahora, creo que también la agilidad te enfrenta mucho a, a tus incomodidades, a cosas que tenés que trabajar. Y, y esto de mirarse al espejo y enfrentarse a como a las cosas más oscuras que puedes tener, no es para cualquiera y no es para cualquiera en todo momento, ¿no? Entonces, creo que puede ser difícil para una persona estar todo el tiempo mirándose, como digo yo, como si no tuviera camaritas, y ver qué es lo que tenés que hacer distinto. Entonces, hay creo que como una combinación de cosas en esta reticencia a abandonar planes hechos, porque también admitir que uno hizo un plan y ese plan no se va a cumplir es admitir que uno, le voy a poner muchísimas comillas, fracasó o se equivocó, cuando no es así, pero bueno, hay que enfrentarse como a ese momento donde uno piensa que hizo las cosas mal, ¿no? ¿Podemos aprender a fallar en el sentido de esto último que vos comentás? Hay como una especie de pensamiento, corregime si me equivoco, con respecto a la agilidad de eso de fallar primero para aprender más rápido y demás. Como que de cierta manera también del aprendizaje o de los errores se aprende, ¿cierto? Sí, creo que si tuviera que dar una premisa para aprender a fallar, es en realidad pensar todo lo contrario. En lugar de pensar de que estoy haciendo algo que va a funcionar, más vale pensar que me voy a equivocar. Eh, que es muy difícil pegarle algo, por ahí hablando muy argentino, pegarle algo la primera vez que lo haces. Y entonces, ahora, claro, cuando vos te equivocas grande, el costo emocional y muchas veces tiene mucho impacto, ¿no? De dinero, de recursos, de vínculos, o sea, equivocarse tiene un costo. Bueno, lo que hay que intentar es de que mi prueba o mi ensayo sea la más chiquita posible, tenga el menor impacto posible. Obviamente, eh, no sé, no voy a ensayar en una cirugía, digo, ¿no? Hay un impacto muy grande. Y, y si uno ve los mecanismos de aprendizaje de los médicos, no le dejan hacer una primera operación o un primer tipo de cirugía a cualquier persona si no creen que está lista, ¿no? Porque hay una vida en juego. Bueno, es como estar pensando todo el tiempo cuál es el mínimo experimento que puedo hacer, que de nuevo, que no tenga mucho impacto y pensando en todas estas ramificaciones del impacto, que a veces es tiempo, que a veces es dinero, que a veces es un recurso que no lo puedes recuperar y que a veces hay un vínculo que se ve impactado y que tampoco puedes recuperar después del error, ¿no? ¿Y cuáles serían los primeros pasos que deberíamos dar para poder implementar la agilidad fuera del ámbito laboral? Mm. Bueno, yo lo resumo para mí hay cuatro palabras o cuatro prácticas de la agilidad que una persona tiene que aprender, o sea, o ir al gimnasio y practicar para aplicar la agilidad. Una es el concepto de iteración, ¿no? Como si yo tengo que entregar un informe, por ejemplo, y lo tengo que entregar en 3 semanas, no espero 3 semanas para ir validando las ideas que tengo con la persona que lo va a recibir, o sin hacer un chequeo entre pares, por ejemplo, para saber si voy por el buen camino. Divido ese tiempo que tengo en iteraciones de tiempo de igual tamaño y voy haciendo validaciones en la previa para no mandarme a hacer un gran trabajo y que
esa entrega sea un one shot. Entonces, es concepto de iteración que viene del software, justamente de hacer versiones del software que hablábamos nosotros en la previa, para mí es clave. Después, hay una forma muy particular de la agilidad de entender la priorización. Entonces, priorizar para mí es clave, pero decía, bueno, yo priorizo. Bueno, la agilidad tiene una manera para mí muy particular de entender la priorización, y es esto de que nuestro tiempo es finito y entonces yo puedo con lo que yo puedo jugar es con lo que tengo que hacer en ese tiempo o lo que quiero hacer o los objetivos que quiero cumplir. Para cumplir objetivos hay muchas estrategias y bueno, elijo la estrategia más chiquita, pruebo y si esa me funcionó, descarto todo lo demás que pensaba hacer. Em, Después pienso que, me voy por las ramas, pero el priorizar tiene un impacto bastante alto en la vida, porque cuando uno se da cuenta que todo es un tema de prioridades, bueno, es duro para quien prioriza y es duro para quien es priorizado o despriorizado, ¿no? En ese sentido. La tercera palabra para mí es fluir. Cómo logramos tener un ritmo en lo que hacemos, ya sea, digo, si, no sé, por ejemplo, trabajamos de forma independiente, por ahí en nuestro día se nos mezclan un montón de tareas que tienen que ver con el trabajo, objetivos que tienen que ver con el trabajo, objetivos más personales, familiares, de la casa. Bueno, ¿cómo hacemos que haya una cadencia eh, de ese flujo de cosas que nos sea sustentable para nuestra vida, ¿no? Y que nos permita eso, disfrutar, balancear tiempo libre, familia, amistades con cosas que por ahí tienen que ver más con obtener dinero. Y la cuarta clave que para mí trajo como muy distintivo la agilidad cuando nació en el software fue el concepto este que hablábamos al principio del recalcular, del GPS, o sea, de tener un GPS para saber dónde estoy parada y a dónde quería ir y cuáles son las cosas que me van apareciendo en el camino y con ese GPS tomar decisiones. Y todo el tiempo estar como analizando qué me funcionó y qué no me funcionó para hacer algo distinto después. O sea, como que esas cuatro prácticas para mí son claves. Conceptualmente, ¿consideras que algunas herramientas, incluso vos recién mencionabas la priorización, que podrían ser trasladables al cotidiano o a la vida personal, como podría ser, por ejemplo, los tableros, justamente la priorización? Es decir, bueno, tengo estas tareas por hacer en mi día a día, ¿cuál es la más urgente? ¿Es necesario? ¿La puedo posponer? O incluso, con esto que mencionaba de fluir, tener el espacio como para tener una retrospectiva literalmente súper personal de cómo viene funcionando tu vida o ciertos aspectos, ¿no? A lo que voy puntualmente es, ¿consideras que podría existir alguna de estas herramientas propiamente dichas de la agilidad que se pueden implementar en el cotidiano? Sí, totalmente. Hay una colega de Brasil em, que la invité al podcast hace un tiempo. Ella cuenta un caso de su familia que es muy lindo. Adoptaron con su mujer tres niños justo antes de la pandemia. Y bueno, y ellos decían, bueno, ¿qué herramientas tenemos para vincularnos con estas tres infancias? Y no tenemos como ayuda de nadie más, porque de repente quedamos aislados adentro de casa y empezaron a implementar las retrospectivas familiares los viernes, ¿no? Eh, una cosa que me parece hermosa. Eh, Creo que en la vida, por ahí lo que pasa es que la retrospectiva en los equipos tiene una cadencia como muy clara, la hacemos una vez por semana, la hacemos cada 15 días. En la vida creo que cuando incorporas el concepto lo empezás a hacer cuando es necesario, ¿no? Es como más ad hoc y mucho más seguido. No quiere decir que se haga menos, sino que se hace mucho más seguido. Eh, y entonces cuando me doy cuenta, no sé, que algo no funcionó, no sé, en una amistad y tuvimos un problema, bueno, sentarse a conversar y ver cómo lo vamos a hacer distinto y hacer nuevos acuerdos. Eh,
Yo al principio, bueno, hace más o menos un año, un poquito más que dejé la vida corporativa, entonces para mí el salto al laburo independiente era como una novedad después de qué sé yo cuántos años, no quiero sacar cuenta, de relación de dependencia. Entonces al principio me hice como un esquema muy fuerte de los lunes arranco la semana y la preparo y la planifico y pienso cuáles son mis objetivos de la semana y los viernes cierro y después eso se te va haciendo tan un hábito que es martes, pero ya veo que la semana viene rara, necesito recalcular acá. Quiero volver unos pasos para atrás. Vos habías Dale. mencionado que cantás o tocas el piano también, ¿puede ser? Ujú, sí. Bueno, ¿es posible implementar la agilidad en proyectos creativos? Porque viste que por lo general se consideran una de las palabras que vos habías mencionado también como proyectos que son más de fluir y menos estructurados. Tengo la sensación que en el mundo del arte hay un concepto que lo inventó antes que los agilistas, que es el de la colaboración. Eh, Hay muchas obras de danza contemporánea, de teatro, que se crean de manera colaborativa, donde se juntan las personas y piensan y quien pensó el guión no tiene todo tan estructurado y se nutre mucho de la improvisación de los artistas. De hecho, hay un libro que habla de eso que se llama Artful Making. Entonces, me parece que en el arte hay algo de eso que ya se sabía de antes, que era provechoso y que estaba bueno. Eh, y después digo, claro que sí, o sea, todo lo que sea probar, ir iterando, se hace, bueno, yo no compongo, pero conozco por personas que componen que el proceso creativo tiene mucho de eso, de estar como creando, tener una idea de una música, y esa música ponerle letra, y que la letra no te cierre, y entonces que la letra itere. Obviamente, pero esto no es para mí exclusivo del arte, en algún momento tenés que abandonar las iteraciones. Digo, en el software también pasa, ¿no? O sea, como en algún momento hay que dejar ir la creación. Y un concepto también en la agilidad que se conoce como la velocidad sostenible. Ujú. Ese concepto nos podría ayudar a nosotros a gestionar cuestiones como, por ejemplo, el estrés y no llegar hasta el burnout en la vida personal o incluso también en la laboral. ¿Cómo lo ves a Sí, eso? sí, definitivamente. Viste que hablábamos al principio, para mí hay una cosa clave que la agilidad como práctica te lleva en la vida personal, que es conocerte mucho, ¿no? Vos está cuánto vos abrís la puerta a conocerte. Entonces, entender cuáles son tus ritmos, ni hablar que una cosa como súper importante es cómo son tus ritmos circadianos, de personas que funcionan a la mañana, personas que funcionan a la tarde, personas como yo que tenemos como momentos en el día separados donde nos sentimos como más energía para hacer cosas que tienen que ver más con lo mental, pero ese ritmo no es estable, o sea, tiene momentos. Entonces, mientras más te conoces, más posibilidades tenés de respetarte, que no siempre es posible, lo entiendo, cuando uno trabaja en, no sé, en relación de dependencia, por ahí no es tan fácil respetarse siempre los ritmos, ojalá pudiéramos, pero bueno, hay días que sobre todo si mi trabajo es creativo, no tengo inspiración para trabajar en esto, estoy para hacer más tareas operativas, y hay días que estoy full creatividad y necesito que por favor no me molesten y poder encerrarme como en una cápsula de vidrio a trabajar. Eh, Nada, me traes esta pregunta y pienso que lindo sería poder hablar de esas cosas en las organizaciones y respetarnos esos ritmos, como tener más libertad para decir, che, hoy no estoy. Yo tenía una amiga, me causaba mucha gracia porque el día de su cumpleaños, ella entraba a la oficina y le avisaba a todo el mundo que ese día iba a estar.
respondiendo mensajes, atendiendo llamados. Digo, qué lindo sería que uno pudiera respetarse no solo esos días, sino los días que está trayendo una mochila muy pesada de la casa. eh, entonces, el ritmo sostenible creo que vino, o sea, la agilidad vino a hablar de ritmo sostenible porque en sistemas, y me imagino en otras profesiones también, pero voy a hablar de la que conozco. En sistemas se trabaja muy mal mucha cantidad de horas. Yo llego a la agilidad porque laburaba programando de 8 de la mañana a 2 de la mañana, de 8 de la mañana, a 2 de la mañana. Y cuando uno se somete a ese estrés sostenido por tanto tiempo, bueno, voy a volver a hablar en primera persona, se manda cagada. Y yo he tenido desgracias con suerte, tengo amistades de sistemas, colegas que han tenido desgracias con suerte, y no está bueno que el trabajo nos lleve a eso, ¿no? A esos extremos. Quiero hablar un poco también y preguntarte en realidad, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos para poder implementar la agilidad en la vida personal? Bueno, creo que lo trajiste vos en alguna pregunta, ¿no? Eh, Hay que abandonar esta creencia de que toda la vida se puede planificar, eh, esa definitivamente. Eh, Hay que estar dispuesto a saber que te vas a equivocar un montón. No es que antes no te equivocabas, pero bueno, vas a estar mucho más consciente de eso. eh, y va a haber que soltar mucho, mucho el control. Digo, todo después tiene una retroalimentación positiva, pero si me preguntas, esos son los tres desafíos que creo que los hemos conversado los tres. Eh, sí, hay que cambiar una forma de ver la vida, ¿no? Por ahí estoy siendo demasiado como drástica o categórica, pero sí, hay que cambiar mucho la forma de ver la vida. ¿Y cómo sabemos si la estamos implementando de forma correcta? ¿Se puede medir el éxito? Eh, Anda una frase de por ahí, ¿no? Que no se puede medir, no se puede mejorar. Eh, yo creo que del lado de lo que se puede medir, eh, hay algo que sí se puede medir y es, depende de cuáles sean tus objetivos, empezás a alcanzar tus objetivos, ¿no? Por ahí es algo que uno en la vida personal no mide tanto, pero con los equipos, que es algo como que es necesario hacer, yo he tenido equipos que claramente han mejorado los objetivos que se propusieron, fueran objetivos de ventas, objetivos de mejorar la experiencia de usuario de algún software. Pero después está la otra parte que no se puede medir y que se siente y que tiene que ver con lo que vos me preguntabas un poco del ritmo sustentable, y es que empezás a estar mejor, empezás a sentir mejor. Primero porque alcanzar los objetivos está bueno y produce como un ciclo de retroalimentación positiva que está buenísimo, pero también porque no estás trabajando de más, estás trabajando en lo que necesitas trabajar y encima decís, ah, pará, pero no le estoy poniendo todas esas horas extras que le ponía y encima estoy alcanzando los resultados, esto está buenísimo. O sea, como eh, es hasta dopamínico. Y a mí me pasa algo puntual que tiene que ver con la colaboración. A mí me produce mucha felicidad construir con otras personas. Eh, y entonces esto que la agilidad trae de producir colaborativamente, de que la responsabilidad sea compartida, a mí es algo que me parece maravilloso porque creas cosas que no se te hubieran ocurrido en soledad, digamos, ¿no? Son mucho más poderosas. Cuando ves que hay una idea que por ahí arrancó tuya, no importa. Yo llega un momento que no se sabe de quién fue la idea original y eso fue creciendo hasta que es una idea maravillosa. eh, para mí también está buenísimo, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con sentirse otra vez a gusto, eh,
A mí en lo personal me pasó eso, cuando encontré la agilidad fue como, a mí desarrollar software me encanta, y volví a descubrir que me encanta porque, claro, estoy haciendo cosas que los clientes están contentos, porque estoy laburando una cantidad de horas que es la que quiero trabajar, porque de nuevo, pues quiero salir a ir a la clase de piano, a la clase de canto, a bailar, a encontrarme con amistades y no llegar siempre cansada. Tiene un efecto para mí sobre el bienestar personal que es increíble. ¿Consideras que hay algunos errores comunes que se cometen en pos de querer implementar la agilidad? ¿En tu experiencia personal los tenés identificados? Sí. Son tantos que no sabría por dónde empezar, como que se puede hacer toda una serie de podcasts al respecto. Eh, pero me parece que se pueden sintetizar en uno solo, que es no usar agilidad para implementar agilidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No hay una solución igual para toda persona, para todo momento, para todo equipo, para toda organización. Hay patrones comunes, hay prácticas, hay formas de organizarse que han funcionado en ciertos contextos, para ciertos equipos, para determinadas organizaciones, pero lo que funcionó en un momento puede dejar de funcionar. Eh, entonces, usar rigidez para implementar agilidad eh, no te lleva a ningún lado y produce muchísimo dolor. Eh, entonces, creo que es eso, es como que para mí no tendría sentido que fuera de otra manera, pero bueno, una vez intenta, o cuando me acuerdo cuando arranqué, como en el desconocimiento de decir, pero lo escuché a fulanito de tal que implementó tal cosa, quiero probar esto acá, y a mí no me funcionaba. Y a veces no funciona porque no tenés experiencia en la práctica como para hacer que funcione, y a veces es porque no es la herramienta, hablando de herramientas en términos generales, ¿no? Que ese equipo, esa persona o esa organización necesitaba. Sí, creo que también se trata de ir construyendo tu propio marco de trabajo que te sirva, más allá de los conceptos aplicados por otra persona, por otra empresa, por otro equipo y demás. Ujú. Lo habías mencionado al principio, ¿no? Que es muy beneficioso implementar la agilidad con contextos quizás de incertidumbre y de cambios inesperados que estamos en Argentina, estamos en Latinoamérica, en el mundo se están suscitando muchos cambios que no terminamos de entender o absorber. ¿Cómo podemos implementar en pasos sencillos o cómo podemos imaginarnos la agilidad como para poder absorber esa incertidumbre? ¿Tenés pensado en tu cabeza una manera de poder dar ese primer paso y decir, bueno, me abrazo a la incertidumbre, esto tiene que suceder, no puedo controlar todo? ¿Cómo lo harías? ¿Lo pudiste resolver en tu caso? ¿Te acordás cuando fue el momento que hiciste el clic en ese sentido? Sí, el clic lo tengo clarísimo. Fui a yo estaba coordinando el área de desarrollo de una empresa y me habían llamado para ordenarla porque supuestamente quien me contrató pensaba que era buena ordenando cosas. Y me encontré con un caos, o sea, sonaba el teléfono, la gente se ponía a resolver lo que la persona del otro lado del teléfono decía. Ya había implementado algunas cosas de agilidad, pero sin entender como en profundidad de qué iba, y voy a un Ágiles Argentina y lo escuché a Alan Simmons hablar de agilidad orgánica, y ese fue para mí uno de mis tantos clics, ¿no? Porque después fui teniendo otros, pero ese es el primero que recuerdo como profundamente. Alan decía, vos pones como primer paso la retrospectiva y pensás qué funcionó, qué no funcionó, y de ahí en más es seguir incorporando cosas. Entonces sigo pensando que la reflexión es el punto de partida, o sea, cuando no ves, no hay incertidumbre que puedas abrazar. Cuando no haces ese reconocimiento que vos traías de
que me doy cuenta que no puedo con esto, que hay incertidumbre, que planifiqué algo y no se da porque Argentina, Latinoamérica, el mundo, la siguiente catástrofe natural, bueno, si no, no tenés ese primer paso de reconocer eso, nada. Y a veces hay que reconocer que estás perdido, es simplemente como eso, ¿no? Y buscar ayuda, porque eh, de nuevo creo que esto que la agilidad trae de la colaboración es clave, ¿no? Es muy difícil salir de una situación así de, bueno, me encontré esto y ya sé que tengo incertidumbre y no sé cómo seguir sin pensar con otras personas. Me gustaría hacer futurología con vos y poder invitarte a imaginar cómo ves la evolución de la agilidad en los próximos años. Ni siquiera te digo 5 o 10 años, 2, 3 años en adelante. ¿Pensás que se va a modificar? ¿Pensás que va a cambiar cierta parte de su paradigma? ¿Se va a actualizar? ¿Cómo lo repensás? Pienso que si no se modificara no sería agilidad, ¿no? Como en esto de agilidad para la agilidad misma, y sería algo más dogmático y no está lejos la agilidad de ser un dogma. Pero creo que hay dos cosas fundamentales que ya estamos viendo señales para mí de que la agilidad va a tener un cambio. Una es que la agilidad surgió de la praxis, o sea, de cosas que funcionaban en la práctica, de nuevo, en ciertos entornos, pero a la agilidad le falta ciencia de base, desde mi mirada, ¿no? Creo que la ciencia de la complejidad tiene la posibilidad de ser esa ciencia que nos dé la base y que todo lo que se está descubriendo en ese sentido eh, nos puede ayudar a que la agilidad siga evolucionando. Y la segunda cosa es eh, que esto que vos decís, que vos traes de que Argentina, Latinoamérica, los cambios en el mundo, bueno, el planeta está en una situación muy complicada y, y estas cosas que están pasando, estas, no sé, por poner ejemplos, inundaciones en Bahía Blanca, Porto Alegre, los incendios, lamentablemente parecería ser que va a ser cada vez más normal. Eh, y la única manera de salir de esto es que la colaboración para nosotros como seres humanos sea una cosa común, una cosa de todos los días. Entonces, practicar muchísimo más la colaboración, como que sea mucho más profunda de lo que la agilidad la trae, y a la vez que muchas de las cosas que hacemos en la agilidad para eh, que las empresas sean más exitosas, ayudarlas a que en esos modelos de negocio que son exitosos empiecen a tener en cuenta lo que está pasando con el planeta, ¿no? Entonces hay algo que modificar de las cosas que medimos, de cómo medimos el éxito, de cómo los ayudamos a plantear estrategias de negocio, de nuevo, flexibles, pues agilidad empresarial, pero digo, ¿no? Como hay una oportunidad ahí porque a mí por lo menos no me resulta decir, bueno, pero yo me dedico a la agilidad y de la otra parte que se encargue alguien más, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas nos están dando señales de una agilidad que se está moviendo o que por lo menos yo quiero trabajar para que se mueva para ese lado. Quiero preguntarte con respecto a tu percepción, ¿no crees que las nuevas generaciones de personas que están llegando al mundo tienen un chip distinto al nuestro, que creo que somos contemporáneos con respecto a la edad, que quizás asimilar estos conceptos nos podrían llegar a costar un poco más, pero los comprendimos? Las generaciones más grandes que las nuestras creo que ni siquiera se lo plantean, obviamente generalizando, ¿no? Por supuesto que de haber muchos casos, ejemplos o testigos que nos dirán lo opuesto. Pero ¿te parece que las nuevas generaciones están más predispuestas a aceptar el cambio, a aceptar la agilidad, a agregar en su cotidiano estos valores que vos estás comentando?
Me encantaría pensar que sí, pero hay una cosa que todavía no cambió, que tiene que ver con la educación. La educación todavía, de nuevo, en sus generalidades, no digo que no haya particularidades, que conozco proyectos que están buenísimos en ese sentido, promueve una estandarización, por un lado, de los conceptos que aprendes, una estandarización del alumnado, digamos, de que todas las personas salgan como con las mismas habilidades y al mismo tiempo. Eh, y promueve más la competencia que la colaboración, ¿no? O sea, yo tengo una nota individual en cada materia. Eh, entonces, si nada de esto estuviera, si no pasaras por esta especie de fábrica que te formatea, te diría que sí, pero mi duda sobre las nuevas generaciones está en que seguimos educándolas de la misma manera. Y es la misma educación que recibimos vos y yo. Ha cambiado poco en ese sentido. ¿Y qué te gustaría que se enseñe puntualmente de la filosofía que podría aplicarse también en la educación y en el acompañamiento de los alumnos a que aprendan mejor algunos conceptos en particular o incluso por ahí enseñarles una metodología distinta de poder aprender o poder estudiar? ¿Por dónde te imaginas que podría estar el enfoque? Bueno, no soy especialista en el tema, pero sé que hay corrientes de educación distintas que trabajan mucho más por proyectos, ¿no? Donde las materias se integran eh, y donde hay objetivos que tienen más que ver con crear algo o con lograr un objetivo que con, no sé, solamente aprender matemática. Eh, y me encantaría que se enseñe a trabajar por equipos, porque no me acuerdo con quién tenía esta conversación el otro día. Nos hacen trabajar en grupo, pero no nos enseñan. Se espera que porque vos te juntaste con tres compañeras o compañeros a hacer un trabajo, eh, sepas cómo resolverlo. Y la autoorganización y la colaboración es algo que se entrena, que se practica, pero no fluye naturalmente, porque de nuevo, porque después la nota es mía, es tuya. eh, entonces me encantaría que se enseñara a trabajar colaborativamente en equipo. Bueno, esto que mencionás, la diferenciación entre un grupo y un equipo Mm. de trabajo. ¿Querés profundizar un poco más con respecto a esta diferencia? Bueno, es una diferencia semántica y depende a quién le preguntes. Ahora justo estoy estudiando psicología social y el grupo operativo de Pigeon Rivier tiene como unas características bastante particulares, pero en general, cuando usamos esta distinción, o yo uso esta distinción, un grupo es eso, es un conjunto de personas, y un equipo, espero que sea un conjunto de personas que tienen un objetivo común eh, y que son todas igualmente corresponsables por lograr ese objetivo, ¿no? Y donde hay colaboración, y la colaboración tiene que ver con esto, con que no hay una persona que sea la encargada de determinada cosa, sino que entre todas las personas que hacemos el equipo somos las responsables de la creación del equipo, ¿no? ¿Y qué tanto influye ahí la comunicación transparente entre los miembros del equipo? Ujú. Es todo. La comunicación es todo. Eh, Porque, así como decíamos, ¿no? En algún momento de la charla, para implementar agilidad en mi vida personal, yo tengo que animarme a mirarme para adentro. Bueno, tengo que animarme a hablar con otra persona con total franqueza de algo que no funcionó, ¿no? Lo que pasa muchas veces y lo que nos da miedo es que a veces pensamos que le tenemos que decir al otro, te equivocaste, y muchas veces de lo que tenemos que hablar es algo que no funciona del vínculo, no de la otra persona, no de mí, no tuyo, sino de nuestro vínculo.
Y dar feedback a algo que parece como externo, como el vínculo, es muchísimo más sencillo que tener que decirle a otra persona algo que no te gustó. Pero si no tenés ese tipo de comunicación, de nuevo, tu potencial de mejora es limitado. Es limitado porque va a haber un montón de cosas de fondo que no te van a, que te van a estar todo el tiempo limitando a que puedas seguir mejorando. Hay que estar predispuesto, en definitiva, para poder aplicar cualquiera de los principios que estuvimos conversando. Totalmente. Bueno, Ani, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. ¿Te queda algo en el tintero para comentar antes de cerrar la entrevista? No, no sé si en el tintero, pero por ahí repasar como, bueno, no sé si repasar, pero creo que en mucho de lo que comentamos estuvo presente algo, eh, y es que creo que la agilidad tiene que ver para mí con amar mucho lo que haces y, y querer hacerlo bien. Y tener ganas de trabajar con otras personas y que eso no genere un sufrimiento, ¿no? Como que ir a trabajar no sea, uff, hoy me levanté y tengo que ir a trabajar o me tengo que conectar en casa, ¿no? Em, para mí la agilidad tiene que ver con que la vida puede ser distinta, que a mí me gusta muchas veces decir que uno no tiene ilimitadas posibilidades de tomar decisiones. No es cierto que si querés podés, o sea, como que hay muchas cosas de contexto, que es necesario tener ganas, sí, pero si querés podés, no cualquier cosa, pero que la cancha donde uno tiene posibilidades de tomar decisiones es bastante más amplia de lo que creemos. Eh, y para mí la agilidad tiene que ver con eso, con hacerte cargo de tu vida, de tu trabajo, de tu participación en un grupo de amistades, en una organización y, y vivirlo al máximo, ¿no? Tiene que ver con volver a reconectarte con tu vida, con amar tu vida, eh, y que no sea sufrir, ¿no? Tiene que ver con eso. Eh, nada, creo que eso me quedó en el tintero. Me encantó esta última reflexión. Te quiero agradecer de nuevo mucho tu tiempo y espero que haya una segunda oportunidad. Dale, por supuesto, me encantó hablar con vos, gracias. Sonidos que atrapan